cómo respondemos a las promesas de Dios. Y el domingo pasado nosotros aprendimos que la fe antecede a las promesas. Es decir, antes aún de que Dios llamara a hombres y a personajes como por ejemplo Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, otros personajes como los jueces, profetas, aprendíamos que Dios veía algo en ellos que provocaba que ese obrar, ese mover de la vida de esos hombres y mujeres agradara al corazón de Dios, y Dios quisiera hacer un pacto con ellos, Dios quisiera trabajar con ellos para transformar el mundo y para hacerles promesas. Yo les mencionaba, por ejemplo, que según leíamos en Romanos 4 hace 8 días, que antes de que Dios hiciera promesas con Abraham, por ejemplo, antes de que Abraham empezara a cumplir la ley o los mandamientos de Dios, Dios había visto en él que él era un hombre de fe. Y es que el Señor siempre ha escogido a hombres y a mujeres de fe. Y Dios escoge a hombres y a mujeres de fe para trabajar con ellos, para transformar el mundo juntamente con ellos y para hacerles promesas. Porque antes de que Dios lance promesas, Dios ve que el hombre o la mujer a quien le va a dar promesas sea un hombre de fe, de emuná. ¿Se acuerdan qué dijimos que era fe? Dijimos que la fe, en un sentido amplio y en un sentido original, no solamente se limita a creer. En nuestro contexto un poquito influenciado por el pensamiento filosófico griego, y acá en el occidente normalmente estamos acostumbrados a decir que la fe es igual a creer y nada más. O sea, yo creo, yo confío, yo espero. Y creemos que eso es lo único que puede definir la fe, pero hemos dicho que esta es una idea muy ligera acerca de lo que es la fe. La fe no solamente es creer y ya. Y si nos adentramos a la Biblia más profundamente y específicamente al Antiguo Testamento, nosotros aprendíamos que la fe implica una serie de conceptos y definiciones mucho más amplios. Que en la Biblia, cuando hablamos de fe, estamos hablando de ser estables, de ser personas firmes, de ser personas en las cuales se puede confiar, una persona digna de confianza. Hemos dicho que la fe también es fidelidad, alguien en quien se puede creer, alguien en quien se puede encargar algo, pero también alguien que se mantiene inamovible a un compromiso, a un pacto que ha hecho, fidelidad moral y íntima, relacional. Hemos dicho también que la fe implica a alguien que es alimentado y se deja ser alimentado, pero que también la fe tiene que ver con alguien que es pastoreado y se deja ser pastoreado. Gracias, Mateo. Gracias. Todo esto tiene que ver con la fe. La fe es ser perseverante. La fe no solamente tiene que ver con la capacidad de creer, sino con la capacidad de responder, de ser fiel. Todo esto es la fe, según la Biblia. Esta es la clase de fe que Dios espera de nosotros. No nada más creer, porque mismo Jesús dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Y la persona con quien estaba hablando le dice, sí, yo creo que Dios es uno. Y le dice, pues bien haces, los demonios también creen. Y los demonios tiemblan. Entonces, si nuestra fe está limitada a solamente creer, pues no tendríamos una fe superior a la de los demás. No tendríamos una fe distinta a la de los demonios. Pero la fe a la cual la Escritura nos invita a abrazarnos y arraigarnos tiene que ver con una fe que implica todos estos conceptos, los repito, con ser estable, ser firme, verdadero, ser fiel, ser lleno de fidelidad, ser digno de confianza en algún puesto, en algún cargo, en permitirnos ser alimentados, en permitirnos ser pastoreados, en ser perseverantes, en ser obedientes y en creer. Todo eso es la fe. ¿Cómo nos queda el saco? ¿Grande o chiquito? Aprendimos también hace 8 días, todo esto que estoy diciendo usted lo puede escuchar en el mensaje hace 8 días y entender más los conceptos.
Pero aprendimos hace 8 días que Dios es un Dios de fe. ¿Cómo es eso? Dios también cree, pero Dios también es un Dios firme. Dios también es estable. Dios también es fiel. Dios también es digno de confianza. Él también nos pastorea, Él también nos alimenta, Él es perseverante, Él también cree. Y aprendimos entonces que Dios es un Dios de fe, y debido a esa fe, una fe que es práctica, es que hombres y mujeres podríamos estar plenamente convencidos de que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Eso es algo que decíamos hace 8 días. Mencionábamos que esos hombres de fe de los cuales nos habla la Escritura tenían una firme certeza en que Dios podía cumplir su promesa, porque ellos sabían que Dios era igual a ellos en fidelidad, en responsabilidad, en firmeza, en integridad, en confianza. Abraham sabía que Dios le iba a responder a él como él era capaz de responderle a Dios. Él sabía que él podía confiar en Dios porque Dios podía confiar en él. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que mencionábamos hace 8 días. Por una simple y sencilla razón. Esos hombres y mujeres de los cuales nos habla la Escritura y el Señor mismo son hombres y mujeres de fe. Y la Escritura nos invita a nosotros también ser hombres y mujeres de fe en toda la dimensión del concepto, de lo que esto significa. Que la palabra fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra emuná. Emuná. Y la emuná abarca todas estas dimensiones del concepto de la fe. Vamos a leer Romanos capítulo 4, una vez más, lo leímos hace 8 días. Ahora vamos a leer solamente del versículo 13 al 25. Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25. Dice así la Escritura: obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Y entre paréntesis dice, la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de ¿qué? De la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Dios, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una ¿qué? Una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendiente que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre le creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Lea conmigo el versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros
también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. La primera cosa que quiero señalar de este texto es que nosotros podemos recibir promesas y podemos hacer promesas cuando somos hombres de fe, hombres de emuná. Nosotros recibimos promesas de parte de Dios cuando estamos en una correcta relación con Él. Es lo que dice ahí el versículo 16. Bueno, desde el 13 dice: obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Nosotros podemos recibir y vamos a recibir promesas de parte de Dios cuando nuestra relación es correcta con Él. Y nuestra relación se convierte en una relación correcta con Dios, no porque voy a la iglesia todos los domingos, no porque estoy intentando leer la Biblia en un año, no porque doy ofrenda, sino que mi relación se establece en una relación correcta con Dios cuando yo soy un hombre o yo soy una mujer de fe, una mujer de emuná, una mujer de fidelidad, de firmeza, un hombre de fidelidad a Dios. Esto es algo importante, hermanos. Las promesas de Dios no son exclusivas para la gente que cumple la ley de Dios. Si así fuera, no haría falta la fe. Pero sí me atrevo a decir que las promesas de Dios sí son exclusivas para los que practican la fe, la emuná. Dios no le hace promesas a alguien que no es un hombre de fe. Dios no le hace promesas a alguien que no es una mujer de fe. Según este texto que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 4, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Aquí, a la luz de este texto, Dios le hizo muchas promesas a Abraham, ¿verdad? Pero una en particular de la cual está hablando este texto es que Dios le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones, que él iba a ser padre de multitudes. Es decir, Dios le había prometido a Abraham una descendencia, una familia, pero oh sorpresa, tenía 100 años y su esposa andaba detrás de él. Estaban viejos, eran estériles. Y Dios le había hecho una promesa de que iba a tener familia. Es gracias a la fe, hermanos, que nosotros podemos hacer promesas, y es gracias a esta misma fe que nosotros podemos recibir promesas. ¿Qué dice el versículo 16? Dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Pero qué dijimos que era la fe, hermanos? Estar firme, ser estable, ser verdadero, ser digno de confianza, tener fidelidad, dejarse pastorear, dejarse ser alimentado, creer, perseverar. Todo eso es la fe. Y es gracias a eso, a que nosotros permitimos que Dios intervenga en nuestra vida y creemos en Él, que las promesas de Dios son para nosotros. No es como esos padres sin palabra, no voy a tirar pedradas, espero no tirar pedradas, que le dicen a sus hijos: el fin de semana te llevo al parque, y ya va un año y 52 semanas y la ida al parque nunca se ha llegado, ¿verdad? Que no hay firmeza, no hay compromiso, no hay fidelidad a las promesas, a las palabras. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que es gracias a la fe, gracias a que somos personas dignas de confianza, que el Señor puede darnos una promesa. Y no se trata de que una promesa esté condicionada, pero para que una promesa venga a nuestra vida y se cumpla, sí requiere de una respuesta de fe, de fidelidad, de emuná, de ambas partes para que pueda cumplirse. Sabemos que Dios es un Dios de fe. Sabemos que Dios es un Dios de emuná. La pregunta es si tú también eres un hombre, eres una mujer de fe, eres una mujer de emuná, digna de confianza, firme,
estable, segura, fiel. Si hay fidelidad a Dios, no es necesario condicionar nada, porque nuestra vida por sí sola le responde a Dios. Y las promesas vienen y las promesas se manifiestan a nuestra vida. Así que nosotros podemos recibir promesas y hacer promesas gracias a la fe, gracias a la emuná que hay dentro de nosotros. Ahora, nosotros cumplimos y nosotros podemos ver cumplir las promesas de Dios por medio de la fe. Dice la escritura ahí en el versículo 18, dice que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Qué significa esto? Que Abraham era capaz de tener esperanza en medio de la desesperanza. Aun cuando todo el panorama estaba en contra de él, aun cuando ya era un señorononón de 100 años, aun cuando el vientre de su esposa estaba seco, estéril, con toda la estadística en contra, Abraham seguía alimentando la esperanza, la esperanza, la esperanza. Esperanza en medio de la desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque Abraham estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y él sabía que Dios haría su parte. Gracias. Y él sabía que Dios haría su parte. El coach acaba de retirarse de los Pats, de los Patriotas de fútbol americano. A lo mejor no saben nada de lo que voy a decir, pero este hombre, Belichick, tenía una política que decía: tú solamente haz tu trabajo y confía en que el otro va a hacer su trabajo. En el fútbol americano se ocupa de un quarterback que es un lanzador de un balón, y ese quarterback tiene que lanzar el balón a cierta velocidad, con ciertos ángulos de inclinación para que el balón salga de sus manos y aterrice exactamente en el lugar donde se cree y se espera que un corredor va a salir desde la zona del lanzador y va a correr, va a correr, va a correr, va a correr, y en el momento en el que sus pasos estén llegando, el balón caiga. ¿Qué pasaría si el quarterback tiene todo listo para lanzar, el lanzador, para que me entiendan un poquito más, tiene todo listo para hacerlo, y al estar listo para lanzar empieza a dudar si el corredor va a llegar o no va a llegar a atrapar la pelota? No va a lanzar. Y la filosofía de este entrenador es: haz tu trabajo y confía en que el otro va a hacer su trabajo. Tú lanza, tú confía en que el corredor va a lanzar. Pero ¿qué pasaría si el corredor empieza a correr como loco y dice: pues ¿para qué corro como loco si a lo mejor este ni siquiera me va a lanzar el balón? Y no confía en que el lanzador va a hacer su trabajo. ¿Me explico? El fútbol americano tiene muchas reglas muy complicadas, pero es una de las cosas más básicas. Se lanza el balón y alguien lo atrapa. ¿Qué pasaría si ese corredor dijera: no lo va a lanzar? ¿Para qué corro? ¿Para qué me esfuerzo? Sin embargo, la política de este coach es: haz tu trabajo. El corredor que confía en que el lanzador va a lanzar la pelota, y que el lanzador confía en que el corredor va a estar en el lugar correcto cuando la pelota esté cayendo. Y eso es justamente fe. Hacer mi parte porque confío en que Dios va a hacer su parte. Hacer mi trabajo. Hacer mi trabajo. Y eso es lo que estaba pasando con Abraham. Abraham estaba haciendo lo que él le tocaba hacer, y él sabía que Dios haría su parte. Porque Abraham era un hombre de fe, dice el versículo 18. Que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham seguía teniendo esperanza. Así que, en ese sentido, escúcheme bien, hermano, Abraham no se convirtió en un viejo inanimado y espectador y no dijo: bueno, pues si Dios ya dijo, pues a ver cuándo viene. De hecho, me atrevo a decir, y esto es obviamente una inferencia, seguramente la vida sexual de Abraham se activó. Y seguramente dijo: pues si Dios dice, pues vamos a darle. Vamos a ponerle Jorge al niño. Vamos a buscar la manera de que esto suceda. Y no solamente eso,
Abraham salió de la casa de su padre, de su madre y de su parentela. No sé si ustedes han leído con cuidado las travesías de Abraham, pero Abraham llegó a la tierra prometida. Y estuvo ahí, se volvió a mover y se siguió moviendo. Era una especie de nómada, nunca fue un sedentario. Cambiando de lugar, trabajando, aumentando sus riquezas. Si llega un momento en el que le dice a Dios: Señor, ¿para qué tanto? Si no tengo a quién darle mis riquezas. Pero no fue un supuesto viejo de fe que dijo: pues si Dios dijo pues que nos va a dar un hijo, pues ya cuando Él quiera. No, Él dijo: pues si nos va a dar un hijo, vamos reactivando la actividad sexual y vamos trabajando y vamos enriqueciéndonos y vámonos moviendo porque Dios nos va a dar un hijo. Eso es fe. Cualquiera de nosotros se hubiera sentado a esperar que el niño naciera. Noé no se sentó a ver cómo pasaban los días y a ver cómo se nublaba el cielo y a ver cómo empezaba a llover. Dice la Escritura que en cuanto recibió el llamado de Dios, Noé se puso a trabajar. 100 años. 100 años, mis hermanos. 100 años trabajando como loco por una locura, porque jamás en la historia de la humanidad había caído agua de arriba para abajo. No había llovido antes. Había rocío que regaba las plantas, así como lo que le llaman que el sereno en la mañana. Eso existía ya, pero no había llovido jamás, nunca. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? No sabes cómo, ni me voy a tener a explicarte, pero va a caer agua de arriba para abajo. ¿Cómo? Y va a ser mucha ahora, Noé. Y va a ser demasiada, y tienes que hacer un arca, y tienes que preparar todo lo necesario para que la humanidad y la creación se salve. No se sentó a esperar a ver que las nubes aparecieran. Por la fe Abraham subió al monte a ofrecer a su hijo en sacrificio. Por la fe Isaac bendijo a sus hijos sabiendo que Dios les iba a dar un mejor futuro. Por la fe José le pidió a sus hijos, José ya estaba viejo y se iba a morir, estaba en Egipto, les dijo: ¿saben qué? Dios los va a sacar de aquí. Dios los va a sacar de aquí. Este no es nuestro lugar final. No nos vamos a quedar aquí. No vamos a hacer riquezas aquí. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestro hogar. Y como señal de eso, yo les pido: yo estoy viejo y me voy a morir y voy a quedarme aquí en Egipto, pero el día que ustedes salgan de Egipto, ustedes van a ir a desenterrarme y van a agarrar mis huesos y me van a llevar juntamente con ustedes, porque este no es mi hogar. Por la fe los padres de Moisés escondieron a Moisés. ¿Se acuerdan? Que cuando era niño había tantos niños hebreos naciendo y naciendo y naciendo que Faraón mandó matar a todos, y por la fe lo escondieron. Porque ellos esperaban, ellos sabían que habría un redentor. Moisés lo sabía. Si tú te lo preguntas, Moisés desde niño sabía que él era la promesa de Dios para el pueblo. Por eso él intentó hacer justicia en su propia mano. Por eso él intentó liberar a sus hermanos hebreos de la esclavitud de los egipcios. Por eso él mató al egipcio. Por la fe Moisés renunció a su título como hijo de Faraón. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Todo eso es la fe, hermanos. Todo eso es la fe. Y con la fe, con emuná, nosotros podemos ver cumplir las promesas de Dios. O a lo mejor tú tienes muchos años aquí en la iglesia y a lo mejor el culto de promesas para ti no significa nada, porque toda la vida has recibido promesas de Dios y no has visto cumplirse. ¿Será que nos hace falta fe de nuestra parte para que eso se cumpla? Ahora, un tercer punto más. La descendencia de Abraham no fue la primer promesa que Dios le hizo a los hombres, ni la única. La Biblia está llena de promesas. De hecho, hay algunas ediciones de la Biblia que se llaman promesas de Dios, que todo lo que es una promesa de Dios está marcada en rojo.
Y tú puedes abrir la Biblia y donde abras página, libro, te muevas a la derecha, te muevas a la izquierda, encuentras promesas, promesas, promesas. A lo mejor algunas muy generales, algunas específicas para Israel, algunas específicas para la casa del norte, la casa del sur, algunas específicas para Abraham. Pero la escritura está llena de promesas. Y el hecho de que Abraham tuviera una descendencia no fue la primera ni la única promesa de Dios para los hombres. De hecho, una de las primeras promesas que Dios hizo, y me atrevo a decir, no es una promesa que Dios le hizo a la humanidad, es una promesa que Dios le hizo a los hombres y a las mujeres de fe, fue que Dios en Génesis capítulo 3 le promete a la humanidad que Él va a enviar un redentor. ¿Se acuerdan cuando el Señor manda llamar a la serpiente y está Adán ahí, está Eva ahí, está la serpiente ahí, y el Señor empieza a emitir juicio sobre cada uno de ellos? Y el Señor hace una promesa. Y Él dice que la descendencia de la mujer va a aplastar en la cabeza a la serpiente. Que la simiente de la mujer, quien venga detrás de la simiente de la mujer, iba a redimir a los hombres. Un redentor que restauraría todas las cosas, que traería vida donde no hay vida, salud donde la enfermedad impera, orden, paz, justicia, luz y verdad. Un redentor que pudiera restaurar todas las cosas, cuyo reino no tendrá fin. Esa es la promesa que Dios hace desde Génesis capítulo 3. Y quizás estamos enfermos, y quizás tenemos necesidad de paz, quizás tenemos necesidad de justicia, quizás tenemos necesidad de verdad. Y desde Génesis capítulo 3 Dios está lanzando una promesa para hombres y mujeres de fe, donde el Redentor sería la solución a todas esas cosas. Un Redentor que restauraría todas las cosas, que traería vida donde no hay vida, salud donde hay enfermedad, paz, justicia, luz y verdad. Esa es una de las promesas más grandes de Dios para los hombres. Y sabes que esa promesa estuvo presente en el corazón de todos y cada uno de los hombres y mujeres de fe de la Escritura. Allí estuvo presente esa promesa. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, voy a leer del versículo 13 al 16, dice así la Escritura. Hebreos 11 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en la tierra, en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propia patria. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dice la Escritura que todos estos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, ellos vieron hacia el frente. Y ellos veían la promesa de Dios, y aunque la veían de lejos, ellos la saludaron. Hermanos, cuando hay verdadera fe, a veces la gente no nos entiende. A veces la gente no entiende por qué tanta locura, por qué tanto tiempo en la iglesia, por qué tanta misericordia, por qué tanto amor. La gente no se explica eso. Pero cuando hay fe, es evidente. Cuando hay emuná, es evidente. Y dice la Escritura que todos estos personajes voltearon hacia el frente y la vieron de lejos y lo saludaron. Versículo 32 dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Ellos cerraron las bocas de los leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de espada.
Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, ahí suenan puras cosas bien bonitas, ¿verdad? Conquistar y gobernar y tener y posición y cargos. Dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Y debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección, sin nosotros. Entiende, mi hermano. La fe precede a la promesa y la fe trasciende a la promesa. Dios le dijo a Abraham que le daría una descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham solamente pudo ver a su hijo, ni a sus nietos. Dios le hizo la misma promesa a Isaac y la misma promesa a Jacob. Porque la fe antecede a la promesa y trasciende a la promesa. Estos personajes de los cuales nos habla la Biblia, ellos vieron la promesa de Dios desde atrás. Y ellos sabían y podían decir que lo mejor de Dios estaba por venir. Tenían esa plena confianza en que lo mejor de Dios estaba por venir. Pero hoy, hermano, déjame decirte algo. Hoy, lo mejor de Dios ya vino. Lo mejor de Dios ya vino. El más grande regalo y la promesa jamás hecha a los hombres ya fue dada y ya fue entregada en Jesucristo, mis hermanos. Lo mejor de Dios ya vino. Hay gente que consuela toda su vida diciendo lo mejor de Dios está por venir y mañana será un mejor día y mañana será un mejor año. Hermano, lo mejor de Dios ya vino. La mejor promesa de Dios ya fue cumplida en Jesucristo. Vivimos añorando que Dios nos diga que nos va a dar esto y que nos va a dar aquello y que nos va a hacer ricos y que nos va a dar paz y que nos va a dar salud. Hermano, lo mejor de Dios ya vino. La más grande y la más gloriosa promesa dada a los hombres ya fue entregada en Jesucristo. Dios es fiel para cumplir su promesa. Mira lo que dice Romanos 4, 23 en adelante. El hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, capítulo 5, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe,
Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por alguna persona honrada. Aún tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Los textos hablan por sí solos. El regalo más grande que Dios pudo habernos dado es la capacidad de tener fe. Porque gracias a esa fe, estamos en una correcta relación con Dios. Gracias a nuestra confianza en Jesucristo, nosotros estamos en una correcta relación con Dios. Así que yo te hago una pregunta. ¿Cómo responderemos a la promesa de Dios? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a responder a la promesa de Dios? ¿Cómo podemos responder a las promesas de Dios? Con fe, con emuná, con fidelidad, con firmeza, con confianza, con rectitud. Último texto, 2 Corintios 1:20. Acompáñame a leerlo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Porque es lo que está diciendo ese texto. Dice, todas las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles, hermanos? Todas. ¿Cuáles promesas? Todas. Todas las promesas de Dios se cumplen ¿en quién? En Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Con un resonante sí. Dios dice sí, y por medio de Cristo nosotros decimos amén. Nosotros decimos sí, Señor, que tu promesa se cumpla en nuestra vida. Sí, Señor, sí a la justicia, sí al amor, sí a la paz, sí a la salud, sí a la restauración, sí a la luz, a la verdad, a la plenitud, a la felicidad. Sí, 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 en Cristo Jesús, sí. Amén. ¿Buscas paz en tu hogar? La promesa de Dios es un sí certero en Cristo Jesús. ¿Buscas la restauración de tu matrimonio? La promesa de Dios es un sí certero en Cristo Jesús. Todas las promesas en Cristo Jesús son un sí rotundo. Son un sí rotundo. Y nosotros decimos amén a eso. Así que sea cual sea la promesa que recibamos de Dios, sepamos que con fe, con verdadera fe, con verdadera emuná, su promesa es un sí rotundo para nuestra vida. Amén. Así que lo mejor de Dios no está por venir, hermanos. Lo mejor de Dios ya vino y está en Cristo Jesús. Lo mejor de Dios ya vino y está en Cristo Jesús.
eso que tanto buscas, eso que tanto anhelas, eso que tanto añoras y eso que tanto necesitas, está en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios los bendiga.